Sí, ahí estamos en el museo, un paseo por nuestra historia, el museo de la historia menonita. Nosotros, la congregación menonita, partimos de la idea de que Dios tiene un plan para con cada uno de sus criaturas, de sus hijos. Y Dios nos mandó los 10 mandamientos. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Dios mandó a su Espíritu en Pentecostés. Dios hizo fundar la iglesia de Cristo en aquel momento. Y ahí tenemos que decir que la iglesia de Cristo siempre fue iglesia perseguida. ¿Sí? Sobre todo los primeros 300 años. Como los apóstoles fueron perseguidos, así también los seguidores después fueron perseguidos grandemente hasta este momento, cuando la religión cristiana llegó a ser religión oficial. En el año 313, con Constantino el Grande, declarando el cristianismo como religión oficial. Esto quiere decir todos deberían recibir el bautismo, aunque de niño, y todos por fuerza mayor tienen que ser miembros de este grupo religioso. Y esto pasó unos 1000 años, donde la iglesia se estableció en Roma. La iglesia era del Estado, era una iglesia del pueblo, y hubo muy pocos avivamientos. La Biblia casi no se conocía de nada hasta el siglo XVI, cuando Martín Lutero tradujo la Biblia, y también Reina y Valera al castellano. La Biblia podría ser leída por el pueblo, y ahí nació estas iglesias luteranas en Alemania. También en Suiza, el gran reformador Ulrich Zwinglio, también amante de la Biblia, leyendo la Biblia, quería hacer una renovación, y se fundó ahí la iglesia reformada. Ulrich Zwinglio, estudiando la Biblia con unos cuantos eruditos, que leyendo la Biblia se dieron cuenta de que la fe es algo muy particular, que la fe uno no puede heredar, sino uno se decide a ser un hijo de Dios, un cristiano verdadero. Y así los 3 amigos de Ulrich Zwinglio, Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, ¿sí?, leyendo la Biblia se dieron cuenta de que deberían recibir el bautismo por fe, y hicieron el primer bautismo de fe el 21 de enero de 1525. Así nació la primera iglesia libre, la iglesia anabautista. Anabautista, ¿por qué? Porque se los llamaba así, porque bautizaban de nuevo. Pero pronto fueron perseguidos grandemente, perdieron la vida los 3. Dentro de 2 años llegó a ser su líder el señor Sattler, Michael Sattler, que en febrero del año 1527 hizo la confesión de fe, juntamente con unos cuantos hermanos, definiendo quiénes son anabautistas, quiénes son miembros de este movimiento nuevo, de esta iglesia libre. Pero Michael Sattler también, ya en mayo del 27, fue apresado y quemado en la horca, y su esposa fue ahogada. Así, esto era la vida de los primeros menonitas, de los primeros anabautistas. Nosotros como menonitas somos una iglesia de fe, de voluntarios. Uno se decide por la conversión, ¿sí? Y nos hemos decidido de ser una iglesia de paz. Jesucristo, amante de la paz, nos dio su paz, y dice que tenemos que ser pacifistas también. Tenemos una historia muy interesante en el Märtyrerspiegel, Espejo de los Mártires, de Dirk Willems, que era un anabautista. Por su fe llegó a la cárcel, logró escapar, escapó por el río congelado. El soldadito corrió detrás de él, cayó en las aguas heladas, y Dirk Willems se dio vuelta
salvándole la vida, y por consecuencia fue tomado de nuevo preso y fue matado a fuego lento en la horca. Eso es la situación de nuestros antepasados, de los primeros anabautistas. No teníamos pastor. Todos los líderes ya fueron eliminados. Y entonces en el año 1536, un sacerdote católico se convirtió a Cristo y llegó a ser bautizado en el año 1536. Y ya en el año 1537 llegó a ser el anciano de este movimiento anabautista. Y como la gente se estaba reuniendo con él, este grupo de estas iglesias que eran trabajados por Meno, recibieron este nombre menonita, la gente de Meno. Meno sí fue un erudito, él sabía leer las antiguas escrituras y ha escrito muchos textos. Tenemos el libro gruesito ahí con todos los textos que Meno ha escrito. Él era de Friesland, de Alemania del Norte. Nosotros como menonitas somos un grupo religioso de unos 2.600.000 miembros. Y como Conferencia Mundial Menonita hemos elaborado un credo común, lo que juntos creemos. Son esos 7 puntos que nos dicen, con eso nos identificamos todos juntos. Pero la iglesia menonita siempre fue perseguida. En los primeros años tremendamente fueron perseguidos, ya en Holanda, ya en Suiza, ya en Alemania del Sur, pero sobre todo en Holanda, ahí donde justamente obraba Menno Simons y de donde más o menos nosotros los rubios tenemos nuestros orígenes. Ahí dio para escaparse de Holanda huyendo hacia los pantanos del río Vístula. Antes se llamó Prusia, esto es Alemania al este, hoy se llama Polonia. Y aquí el Vístula tenía unos pantanos y los menonitas eran muy guapos en drenar los pantanos con molinos de viento. Y dentro de unos años, ahí hubo colonias florecientes. Después de 100 años, 200 años, sí, las iglesias habían crecido enormemente hasta que Federico el Grande, el rey de Alemania, no le gustaba tener tantas personas pacifistas en su extremo este con Rusia y él prohibió la compra de más tierras. Entonces, ahí nomás dijo, ni un menonita puede conseguir más tierras. Entonces se empobrecieron grande y buscaron una solución y la solución llegó. La zarina de Rusia, Catarina la Grande, ella había ganado la guerra contra los turcos y había tomado todo lo que es la Ucrania. Y había dicho, hey, campesinos alemanes, menonitas, luteranos, vengan nomás a la Ucrania. Les voy a dar tierras, tienen libertad religiosa, vengan nomás, ocupen mis tierras ahí. Entonces el primer grupo se fue en 1788, fundando la colonia Chortica. Y unos años más tarde, en 1804, un segundo grupo grande fundó la colonia Molochna. Y de ahí surgieron todos estos menonitas que tienen su origen en Rusia. De Chortica, pronto la tierra llegó a ser poca y hicieron colonias nuevas. Fürstenland fue una, Bergtal fue otra, y en parte estas dos colonias no querían tener contactos con un desarrollo modernizado, ¿sí? Y se apartaron un poquito de esta forma, pero también otras colonias de Molochna y de Chortica fueron hasta Siberia fundando
numerosas colonias hasta que en el año 1914 ya solamente en Rusia había unos 120,000 menonitas. Hubo un gran desarrollo y se vivía bien. En lo espiritual, claro, los que llegaron eran muy tradicionalistas. Siempre fue así. En Pentecostés hubo el bautismo de los jóvenes. Los jóvenes tenían que aprender de memoria el catequismo. El que sabía de memoria podía ser bautizado. Después de ser bautizado podía casarse. Así que prácticamente todos eran miembros de la iglesia. Y ahí ya aparentaba un poco una iglesia del pueblo. Y a esto unos cuantos estaban viendo este problema y hubo renovaciones. La primera renovación fue en 1812 con la iglesia pequeña, la que se fundó, y en 1860 se fundó la iglesia Hermanos Menonitas. Y estos ya enfatizaron de nuevo la conversión y la vida de santa, de una ética bíblica y todo esto, y ellos empezaron a bautizar por inmersión. Hubo conflictos entre la iglesia antigua y la iglesia Hermanos Menonitas, pero con el tiempo también la iglesia menonita dio para reformarse, hasta que también mandaron inclusive misioneros a Indonesia. La pareja Dirks, ¿sí? Ha hecho la evangelización y las misiones en Indonesia, donde próximamente va a haber la conferencia mundial menonita. Los hermanos menonitas bien se fueron a India y también evangelizaron a los rusos en todo el vasto imperio ruso. Culturalmente, Johann Cornys es un renovador en todos los aspectos, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo y así. Nosotros que somos aquí en Fernheim, mucho hemos aprendido de él. Él nos dio forma, ¿sí? En lo espiritual, sí, pero también en lo social y económico. Hasta un año, y fue el año 1874, cuando el gobierno ruso decidió que los menonitas deberían hacer el servicio militar y deberían dejar de enseñar el alemán en sus escuelas. Entonces 18,000 menonitas abandonaron Rusia y se fueron a Canadá y a Estados Unidos. Fue un grupo tremendamente grande de todas las colonias, pero una iglesia completa, la Kleingemeinde, la iglesia pequeña, como iglesia salieron y nadie se quedó en Rusia, y 2 colonias, sobre todo esas 2 colonias más tradicionales, que era Fürstenland y Bergtal, ellos abandonaron completamente como colonia, se disolvió la colonia y se fueron a Canadá. Y estos son los que luego también llegaron al Paraguay, y así se les cuento. Hubo un apogeo en Rusia, después hubo un bajón tremendo con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, con todo lo que pasó ahí en Rusia, con la destitución del zar, con las bandas y todo esto. Hasta que en el año 1929, un 25 de noviembre, podían lograr escapar 5,700 personas. Estos son los que luego se fueron a Canadá, y los que no podían irse a Canadá tenían que irse a Brasil o al Paraguay. Al Paraguay llegaron 1,700 personas, fundando aquí la colonia Fernheim. Tremendo fue la mala suerte de los que se habían quedado, y nosotros en Fernheim tenemos 3 momentos importantes: un 25 aniversario con un Ebenezer, un 50 aniversario con Fe, Trabajo y Unidad, y un 75 aniversario con Convivencia y Desarrollo. Mirando una vez más, nosotros partimos de Suiza, nuestro movimiento religioso surgió ahí, los anabautistas con Konrad Grebel, Felix Manz, Georg Blaurock, Michael Sattler. El movimiento pasó a lo que son los Países Bajos. Ahí Menno Simons llegó a ser el pastor de la
iglesia perseguida, huyendo a Prusia, de Prusia huyendo y migrando a la Ucrania, y de la Ucrania luego en el año 1874, ¿sí?, a Canadá y a Estados Unidos. Y los que se quedaron, las de Fernheim, luego en el año 1930, llegando al Paraguay, otro grupo por el río Amur llegó, y en el año 32 llegó al Paraguay antes de estallar la guerra en Pidyantuta, un mes antes de esto. Y vemos que en el mapa mundi hay menonitas en los Estados Unidos, en Canadá. Ahí son los grupos más grandes. Son más bien también menonitas que tienen este origen étnico de alemán. Pero tenemos más de la mitad de los menonitas no son de este grupo étnico, sino son miembros de la iglesia menonita por la evangelización. Pues Jesús nos ha dicho: id a todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y háganles enseñar y guardar todo lo que yo os he enseñado. Y por eso ya los menonitas de Rusia fueron evangelizando. Por ejemplo, la iglesia menonita, sobre todo aquí en Indonesia, donde va a ser la conferencia mundial en los próximos años. Los hermanos menonitas más bien en Rusia completo y en India. Los hermanos menonitas de Canadá, sobre todo al Congo y a Etiopía. Y otros a todo el mundo. Así que en todos los 190 estados de esta tierra hay menonitas. Somos muy diferentes, nos une la palabra de Dios, tenemos diferentes tradiciones, pero sabemos de que tenemos un Cristo. Nos une este Cristo, nos une esta fe en Dios. Y son pocas las cosas que nos separan, pero es mucho lo que nos une, y queremos ser un apoyo para cumplir la gran comisión de que muchos en esta vida lleguen a ser hijos de Dios, y si Dios quiere, también de fe anabautista menonita. Gracias.